Y ahí voy con la propuesta de Israel, que la ha presentado hoy mismo el primer ministro Benjamín Netanyahu, si no me equivoco. Y te lo voy a delinear así en puntitos, que lo tenemos pendiente de publicar, pero hablan de presencia indefinida del ejército israelí en toda la franja de Gaza. Aunque se hayan ido moviendo algunos de los efectivos que hay en la franja, ellos van a tener ese derecho de paso constante, ¿no? Además de, ya os comentamos en anteriores publicaciones en Twitter, que Israel tiene ahora mismo un plan en desarrollo para construir una autopista latitudinal que divida la franja de Gaza en dos partes, creando un corredor de Netzarim, el corredor que se llama así, evitando el paso sur a norte. Esto ya empieza a parchearlo, como cuando la franja de Gaza estaba ocupada en su momento por Israel, previo al auge de Hamas. Y por otro lado, también sirve para crear un régimen que pueda ser asimilable al de Cisjordania, con controles de esos bantustanes de los que os hemos hablado muchas veces en un sistema de apartheid. No sabemos si esto se asimilará a un sistema de apartheid en el que unos tienen más derechos que otros, aunque tiene toda la pinta, pero puede que se quede simplemente en una ocupación militar en los que directamente no hay ningún tipo de derecho, ¿no?, para la población bajo ocupación, porque no está reconocida esa ocupación como una parte integral de Israel. Vaya, mientras que en Cisjordania hay unos acuerdos de Oslo que regulan cada una de las zonas qué derechos tienen o quién gobierna, ¿no? Vale, por un lado, por lo tanto, tenemos esa creación de una zona de seguridad que crearían en la amortiguación de la que os hemos hablado en la frontera de la Franja de Gaza, el corte del paso de Netzarim, la presencia permanente o indefinida, ¿no?, de las fuerzas israelíes, y además hablan de, como dije antes, desmilitarización total de la Franja de Gaza, salvo por efectivos policiales básicos, ¿no? La desradicalización de la Franja de Gaza, hablan de intervenir la educación, pero además también hablan de eliminar la influencia de cualquier tipo de gobierno que haya en la Franja de Gaza bajo financiación de países que ellos consideran que apoyan el terrorismo. No se ha mencionado a Irán, pero se habla también de Qatar, ¿no? O sea, no se quiere que haya presencia de ninguno de los dos. Entiendo que no podrá haber ni Hamas ni Yihad Islámica Palestina, como poco, ¿no? Y por otro lado, también se habla, y esto es interesante, de la eliminación de la UNRWA completamente y sustituirla por otras organizaciones, con lo cual, si el objetivo es que siga habiendo una organización que lleve ayuda humanitaria, pero no se quiere que sea la UNRWA, se puede plantear que sea ACNUR o que sea otro tipo de organizaciones internacionales, es porque lo que se intenta es eliminar la única organización de la ONU que está creada ad hoc para mantener el derecho al retorno de un grupo étnico concreto como son los palestinos. Eso es un objetivo de fondo de Israel. Pues es una de las propuestas de cara a la Franja de Gaza, en este caso. Y por otro lado, también hablan del control del paso de Rafah. Ellos señalan que la frontera entre Gaza y Egipto debe estar bajo control ineludible de Israel. Así que estos son los elementos que traemos a la mesa, Pablo. Una nueva franja de Gaza que ya empieza a delinear el gobierno israelí. Bueno, pues esto lo que quiere decir es que el plan de Israel no es solamente, supuestamente, acabar con Hamas y rescatar a los rehenes, que también se puede hablar de que eran dos cuestiones que eran, digamos, divergentes en sí, que se oponían, no lo que quiere decir una cosa o la otra, sino también es, pues bueno, realizar un régimen de ocupación en Gaza. Pero una ocupación como hemos visto en partes de Cisjordania. Pues bueno, pues es que la cuestión aquí hay que hablar que plantearse es qué va a pasar con los casi 2 millones, bueno, 2 millones de palestinos que hay en la Franja de Gaza. Porque lo que parece es que les van a sobrar a los israelíes, esa gente. Y de hecho, el plan que hay, ¿no?, que se ha filtrado supuestamente, es que en Egipto se va a crear una zona al lado cerca de Rafa, como un campo de concentración un campo de concentración, un campo de refugiados enorme, donde pues habrá cientos de miles de palestinos que iban ahí, aunque sí que es verdad que ya incluso dentro de la Franja de Gaza ya había campos de refugiados, antes incluso de la guerra, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que
al parecer el plan que tiene Israel, pues bueno, esto es lo que apoya a Estados Unidos, debe ser, y lo que apoya a nuestra querida Europa. No sé, no puedo... De hecho, ahí no sé qué puedo ya decir. lo comentábamos, más de 1,8 millones de refugiados, de desplazados internos en la Franja de Gaza, de una población de 2 millones, 1 millón de ellos, al menos, bueno, las cifras bailan mucho, claro, se encontrarían en Rafah y se está postergando hasta la semana que viene porque se quería primero hablar de la cuestión de los rehenes y de todos estos acuerdos políticos que se están impostando, pues se quería tratar la cuestión de la invasión de Rafah, de un asalto después de la zona norte de la ciudad de Gaza, de la zona centro de Han Yunis hacia la zona sur de Rafah. Una vez más, todas las zonas que habían sido señaladas como seguras por Israel para que se desplazaran los civiles estaban siendo atacadas y ahora serían asaltadas. Claro, ya no hay una zona más a la que huir. Si no se les permite retomar las zonas del norte o al menos ese retorno a sus viviendas o lo que quede de algunas de ellas, la única opción que queda es huir a Egipto. Y parece que era bastante evidente que es lo que se pretendía, ¿no? Por eso empujar de norte a sur y no, por ejemplo, de sur a norte, ¿no? Eso me parece de una evidencia bastante clara. Entonces, Egipto, como nos comenta Pablo, ya está preparando esos campos de refugiados que se podrían producir. Por un lado, Egipto lo niega. Ya sabéis que aquí hemos caracterizado muy bien a Egipto durante estas semanas y meses, señalando cómo funciona realmente el gobierno de Al-Sisi, que la gente puede pensar que esto es una firmeza como la que puedes encontrar en algunas de las monarquías del Golfo, y hay que tener muy bien caracterizado cómo funciona el gobierno de Egipto bajo Abdel Fattah al-Sisi. Nosotros ya le tenemos bien conocido porque le hemos seguido en la guerra de Sudán, en la guerra de Libia, en los conflictos con Etiopía y tantos, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos cómo es. Y cuando empieza a decir que no va a haber refugiados, que sería una declaración de guerra el que mandaran a esos millones de personas, que iban a romper los acuerdos de Camp David, y luego todo eso se ha desdicho. Finalmente se está clareando esa zona, pero dicen que no es que se vaya a favorecer que esas personas vayan a entrar en Egipto, sino simplemente pues para una contingencia en la cual haga falta por una crisis humanitaria en Rafah. No sabemos muy bien, parece que Egipto quiere, bueno, pues cubrirse las espaldas de va a acabar ocurriendo, pero nosotros no queríamos, ¿no? Algo así. Y bueno, pues Israel cada vez lo dice más claramente. Quiero decir, los ministros más radicales hablaban de expulsar a los millones de personas a países en el extranjero. Se han hablado de países europeos, países africanos y, por supuesto, pues los países árabes son los principales candidatos. Así que esa pretensión ya era conocida por todos. La cuestión es que ahora Netanyahu, que estaba en un balance bastante complejo entre el sector del Ministerio de Defensa, los de inteligencia, la oposición, el gabinete de guerra, el gabinete de seguridad, todos los miembros de ese croquis tan raro que tenemos en el gobierno israelí, que lo contaremos en el seminario, por cierto, el que quiera tiene aquí el QR, pues estas personas finalmente se han ido hacia donde parecía que se iban a ir, ¿no? Que ir a Estados Unidos. Joe Biden está bastante cabreado, entre comillas, con Netanyahu, según lo que se está filtrando en prensa estadounidense. Digo entre comillas porque le va a seguir ofreciendo apoyo militar y le va a seguir ofreciendo apoyo diplomático. De hecho, Estados Unidos acaba de vetar hace muy poco una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía un alto el fuego, que es la que presentó Argelia. Y bueno, pues ahora nos encontramos Está con que cabreado, pero poco. sí, está Un cabreado poquito. de puertas diría que hasta para adentro, porque para afuera sigue dando ese apoyo, ¿no? Pero no le hace mucha gracia tener que lidiar con Netanyahu. Estaría mucho más contento con algunos otros sectores. Se ha hablado de Eisenkot, se ha hablado del propio Gallant, se ha hablado de mucha gente. Bueno, no sé, si quieres comentar algo sobre esto, de la relación con Estados Unidos o con los países árabes. Bueno, no, simplemente que es verdad que Estados Unidos, bueno, la administración Biden no está contenta con Netanyahu porque en el sentido de que no les gusta el cariz que está tomando el asunto de lo que ven como ellos como la solución que propone Israel, pues es básicamente, yo creo que agrandar más el problema de seguridad y arriesgarte a una explosión mayor. Porque ya se ha visto que la estrategia pues la estrategia que ha tenido Israel con Gaza y Cisjordania pues nos ha llevado a esta situación. Eso está claro.
Por tanto, la siguiente estrategia, que es establecer otro régimen de colonización en Gaza y echar a casi 2 millones o 2 millones de personas de ahí, pues aparte de haber arrasado completamente Gaza y haber causado miles de muertos, pues a mí me suena a un mal plan de seguridad israelí. Porque al final lo que estás haciendo es que la bomba te vuelva a estallar en un cierto plazo. Porque tampoco veo que eso le vaya a asegurar una mayor seguridad a Israel. Vamos, esto ya es opinión mía, evidentemente. No digo ya ni desde un plano evidentemente humanitario y social, porque ya lo que está planteando, o lo que hace Israel, lo que plantea Israel es una abominación. Pero ya estamos hablando de que esto, y al final lo que lo sabe Estados Unidos, es que esto no es asegurar una cierta resolución o un intento de convivencia lo más mínimamente pacífico, es directamente echar gasolina a un incendio. Ujú. O incluso Bueno, más que gasolina, echar más madera y más gasolina, etcétera. Con tenemos todo. unas poquitas preguntas en el chat. Voy a dejar, si queréis, unos minutos en los que os recuerdo lo de las subs, ¿vale? Para que dejéis más preguntas y así las vamos leyendo ahora juntas. Y solo recordar eso, que estamos ahora mismo a 2 de la meta, que gracias a vuestro apoyo podemos hacer este contenido independiente, que si tenéis Prime os sale gratis, si nos hacéis un apoyo con una suscripción de pago o de regalo nos apoya aún más. Si es de nivel 3 conseguimos que Twitch se quede un poquito menos. Y si estáis en el QR que tenemos en pantalla, podéis acceder a contenidos de Descifrando la Guerra desde la suscripción premium, incluyendo un seminario, que es el que acabamos de poner antes el cartel en pantalla, sobre este tema, en el que nuestro compañero Ángel va a delinear los grandes temas que estábamos hablando, ¿no? Por un lado, los actores palestinos desde dentro, los actores israelíes, el conflicto más a nivel cronológico, que hace falta también sentarse una sesión a hablar de estas cuestiones históricas que no siempre nos da tiempo a tratar. Y bueno, en los intereses de cada uno de todos ellos. Yo creo que va a ser muy interesante. Si queréis acceder a ese seminario en el QR o en el enlace de suscríbete que dejamos en la descripción y en nuestra web. Además de eso, ya sabéis, las newsletters, los artículos exclusivos. Acabo de publicar ahora mismo una entrevista con el gobierno bielorruso, está en exclusivo, así que los más fieles van a tener acceso a ese tipo de contenido premium. Nos gustaría poder dejar más contenido todavía gratuito, pero para eso necesitamos vuestro apoyo. Así que vamos a continuar, Pablo. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos plantean si creemos que Egipto acabará tragando con toda esta oleada o si podría llegar a tomárselo como una declaración de guerra. Bueno, yo creo que tú ya lo has respondido antes, cuando lo has explicado hablando de Ujú. Al-Sisi, ¿no? Que Sí. evidentemente en este caso es perro ladrador, poco mordedor, y que ya tiene una historial de hablar mucho y luego echarse para atrás. Si además sí salen las noticias de que efectivamente Egipto está construyendo estos campos de refugiados, todo parece indicar que sí, efectivamente se va a echar para atrás en sus amenazas, y más teniendo en cuenta que hay un dato que es muy importante, que es que al final Egipto recibe muchísimas ayudas de Estados Ujú. Unidos. Y ahí estará a lo mejor la presión a lo mejor estadounidense, es decir, o te calmas o te corto el grifo. Y eso todo en un momento en que políticamente, socialmente, económicamente para Egipto no es fácil, pues evidentemente pues eso puede ser pues puede ser un Ujú. problema para el régimen de Al-Sisi. Por tanto, yo sí creo que efectivamente se echaría para atrás y que no pondría, digamos, sus amenazas en acción, vamos. Y además, en este caso, la palabra régimen bien utilizada, porque lo que peligra en Egipto es la estructura del sistema que montó al-Sisi después del golpe de Estado y la junta militar, porque si empiezan a venir 1 millón de refugiados o los que vengan de una influencia islamista o islámica, ¿no? No, sí, islamista, claro. Lo que tendríamos es un posible auge de los hermanos musulmanes, que justo es el grupo que persiguió y al que dio el golpe de Estado Abdel Fattah al-Sisi. Es decir, una inestabilidad tan grande políticamente que podría venir al sistema político egipcio como consecuencia de esto, pero parece ser que la presión externa es enorme y no es solo porque al-Sisi sea débil o no sea débil, es que Egipto es uno de los países que más dinero recibe de Estados Unidos de toda la región.
es uno de los más importantes para Estados Unidos. Entonces tiene que maniobrar. Bueno, teníamos otra pregunta, Pablo. ¿Cómo vemos la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia pueda inclinar la balanza hacia qué ocurre con un posible Estado palestino independiente? ¿Qué corte sería, perdón? ¿La Corte Penal? No, la Corte Internacional de Justicia. Entiendo que el juicio que ya está habiendo por el genocidio y los crímenes. Sí. Pero es que, claro, no tiene jurisdicción en sentido de la Corte Internacional de Justicia. Al final es lo que está dirimiendo es si hay un genocidio en Gaza o no. Por tanto, el hecho de que fuese a favor el dictamen tampoco implicaría que fuese simplemente, bueno, simplemente no, pero ¿me entendéis? Es que está habiendo un genocidio. Que pues ya lo dejo más o menos caer o diciendo que Israel tenía que evitar ese tipo de acciones y evidentemente Israel no lo ha hecho. Yo creo que no, porque al final, de todas maneras, alguien tiene que aplicar esos cambios o ese dictamen en caso de que, por ejemplo, pues hiciese que hubiese un alto el fuego o dictaminase un alto el fuego, etcétera, y al final eso no va a pasar, porque no hay ningún estado suficientemente fuerte, Estados Unidos no lo va a hacer, por ejemplo, ni otros estados que van a meterse a intentar que Israel cumpla lo que diga el tribunal. Y de hecho, una de las cuestiones también que se barajaba por qué la Corte Internacional de Justicia no pidió un alto el fuego era porque era consciente de que no se iba a poder cumplir lo que pedía y que eso iba a dejarla en un mal papel porque se iba a notar digamos, los límites que tenía el dicho tribunal. Por tanto, yo opino que no sé qué opinarás tú. Sí, o sea, el papel de esta corte yo creo que está más que claro, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para dar las gracias a las nuevas subs porque hemos llegado a la meta del bloque. Vamos a actualizarla ahora mismo. Tenemos aquí a Doble de 31 con Prime, tenemos a GMZ también con Prime y tenemos a Farolé con Prime, los tres. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, la verdad. Lo mejor, como os digo, para demostraros el agradecimiento es que sigamos trabajando y que hagamos este contenido de manera independiente y bueno, pues como os digo, intentamos estar todos los días. Nos preguntaban al hilo de lo de Egipto sobre cómo de democrático es el país. Claro, acabamos de comentar que vino el gobierno a través de un golpe de Estado contra el único presidente electo, ¿no? En unas elecciones aparentemente más competitivas que las que ha habido ahora. Después, con el paso de los años, se ha ido persiguiendo a esa oposición, se ha ido restringiendo el acceso del Islam político a las elecciones, lo cual le llevó a una gran tensión con Turquía, por ejemplo, también con Qatar, al menos desde el 2017 hasta el 2021, más o menos, y esto pues ha tenido unas consecuencias en Egipto que ha sido un entreguismo hacia las monarquías del Golfo, sobre todo al principio con Arabia Saudí, luego se le ha visto más cercano con Emiratos Árabes. De hecho, hace nada, en el mes de diciembre, fueron las últimas elecciones en las cuales Abdel Fattah al-Sisi se reeligió con casi un 90% de los votos a favor, para que más o menos nos hagamos una idea de cuál es el punto en el que se encuentra el sistema político egipcio. Bueno, sobre esto creo que ya se ha comentado, ¿no? No sé si quieres añadir algo, pero tenemos seguro más preguntas. Nada, bueno, sí, nos han preguntado mucho sobre la cuestión de la intervención militar la operación militar en Gaza, de si está siendo un fracaso, un éxito israelí. Es decir, si no se esperaba que fuese más rápido, porque porque al final tiene una superioridad militar Israel mucho mayor que Hamas y la yihad islámica, pues básicamente eso. Pues si quieres comentar algo al respecto. ¿Cómo, perdón? Se me ha cortado un poco. Básicamente que si quieres comentar algo, bueno, que sobre la intervención militar israelí, que si ha sido un éxito, un fracaso, vale. en qué estado está, etcétera, Sí, más o menos. sobre esto es que es lo mismo que nos preguntáis en el conflicto de Ucrania o en el conflicto de cualquier país. ¿Es un éxito o es un fracaso? Es que depende de qué consideres éxito y qué consideres fracaso. Claro, Israel técnicamente dice que quieren liberar a los rehenes, lo cual es un fracaso porque ahora mismo no quieren ni negociarlo. Se ha matado desde el bando israelí a varios rehenes, lo cual se ha reconocido luego en la prensa israelí. Otro de los objetivos era eliminar a Hamas. También sería un fracaso porque no se ha eliminado a Hamas. De hecho, Hamas está resurgiendo en las zonas donde el ejército israelí se ha ido moviendo y, de hecho, al eliminar otro tipo de vías de subsistencia,
Hamas se está convirtiendo en una de las fuerzas de mayor potencial reclutador. Además, se ha convertido en la referencia de los grupos armados, en este caso las brigadas Al-Qassam también, ¿no? Como el grupo que está luchando por la independencia de Palestina, dejando en peor lugar todavía a la autoridad nacional. Entonces ahí ese objetivo regular. Y si de verdad nos atenemos a lo que el objetivo pueda ser el que están declarando los ministros más radicales y que están ya delineando con tantos planes de colonización, de ocupación permanente, de futuro posible apartheid, como el que nos preguntabais antes de Cisjordania, si esto es así, ahí podemos entender que están teniendo algo de éxito, porque sí se está consiguiendo una presencia militar permanente en la Franja de Gaza, se está consiguiendo, aunque se está escalando con otros grupos del eje de la resistencia que no intervengan para que cambie la realidad sobre el terreno en Gaza, se está consiguiendo aparentemente, ¿no?, que los refugiados vayan poco a poco moviéndose hacia el exterior, hacia Egipto, y si se lograra eso, pues una propuesta como la que hemos leído antes, ¿no?, de todos los puntos que ha tratado Benjamin Netanyahu, sería viable para Israel, que implicaría presencia militar permanente, la división, como ya veis en el mapa en color azul, ya está rota la franja en varios fragmentos. Si además se añade el de Rafah, que es el siguiente que ellos ya han señalado y que además en el acuerdo que han planteado dicen que van a tener presencia permanente y control total sobre el paso de Rafah, están dejando muy claro que su objetivo sería la ocupación, y la ocupación permanente. Entonces eso podría ser un éxito si Israel consigue sostenerlo en el tiempo y no tiene consecuencias ni diplomáticas ni militares regionales. Ahora, yo también creo que la dinámica militar regional va por otros derroteros y se va a entender más con temas como Hezbollah. Pero bueno, esto se